Muy lindo estar acá con ustedes. Y lo primero que quisiera es recordarles que hemos nacido para ser felices. Todos estamos programados para ser felices. A veces cuesta un poco más, a veces la vida es más difícil por razones económicas, sociales, familiares, incluso físicas. Pero si yo les preguntara a uno de ustedes o a varios de ustedes, ¿alguno quiere ser infeliz? Dirían, esta tía está loca. ¿Cómo nos va a preguntar si queremos ser infelices? Estamos programados realmente para la felicidad, pero la felicidad también se conquista, y se conquista con esfuerzo. Y aquí me gustaría contarles un poquito de mi vida. Ya han pasado varios años cuando yo era joven, ¿no? Pero quisiera contarles el esfuerzo que me costó conquistar lo que yo quería. Yo quería ser psicóloga y quería entrar a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pero en esa época, las mujeres generalmente tocábamos un poco de música, de piano, hablábamos quizás un idioma que nos habían enseñado en el colegio y esperábamos al príncipe azul que viniera a despertarnos y a casarse con nosotros. Mis padres se oponían a que yo ingresase a la universidad. Para ellos era suficiente. Me amaban, obviamente, pero a veces las personas que nos aman y que quieren lo mejor para nosotros no coinciden con lo que realmente nosotros queremos hacer. Entonces, yo no rompí con mis padres, no peleé con ellos, pero sí estuve totalmente segura de que yo tenía que encargarme también ya de mi propia vida. Y encargarme de mi propia vida era ingresar a San Marcos. Esa era mi meta, mi objetivo, mi sueño. Empecé entonces a enseñar en una academia preuniversitaria, razonamiento verbal y comprensión de lectura, para poder tener un poquito de dinero y costear lo que yo sabía que iban a ser mis estudios. E ingresé a San Marcos. Ingresé a San Marcos y tomaba 3 micros a las 5 de la mañana saliendo de mi casa para llegar a la ciudad universitaria, porque si yo llegaba un minuto más allá de las 7, el profesor Landa, lo recuerdo muchísimo, cerraba la puerta del aula y no podíamos entrar a la clase. Ahora, ustedes me dirán, ¿la felicidad es eso? Tomar 3 micros, levantarse a las 4:30 de la mañana. La felicidad se conquista con el esfuerzo. Y ese fue mi sueño y ese fue mi camino. No pretendo que sea el camino o el sueño de todos ustedes, pero sí que tengan una meta clara y que la persigan y que sepan que eso va a ser con esfuerzo. Yo quisiera decir que al ser psicóloga y cumplir con este sueño, fundé Cedro hace 33 años, una institución que me da muchísima alegría. Es una institución que batalla contra la cadena de producción, de comercialización y de consumo de drogas, pero de manera positiva, ofreciendo oportunidades, ofreciendo ocupación para los jóvenes y tratando de informar de manera realmente veraz sobre las drogas. Cedro para mí es una institución que realmente, como digo, voy con alegría y a la edad que ya tengo sigo aportando, pero sigo también aprendiendo, porque creo que el aprendizaje no termina nunca. Pero también en Cedro he notado que algunas personas, jóvenes o no jóvenes, quieren ir por los atajos, quieren ir por, digamos, caminos que pueden ser no los mejores. Y estoy hablando de las drogas. Las drogas nos producen una sensación a veces de euforia, de felicidad, de inhibición, pero sin embargo no son realmente el camino. Y vamos a hablar un poco de eso, de las drogas. Primero, antes de hablar de las drogas ilegales, que en este momento la tienen en la pantalla, vamos a hablar
de las drogas legales, que no por ser legales necesariamente son buenas. Cuando hablamos del alcohol, déjenme decirles que el cerebro del adolescente está en plena formación todavía. Ese cerebro, gracias a las neurociencias, sabemos que va a ir evolucionando. Es como un árbol que va teniendo ramas que permiten hacer conexiones. Ese cerebro de ustedes va a ser el que les permita, obviamente ahora ustedes pueden experimentar eso, aprender, resolver problemas, sentirse emocionalmente bien. Cuando hablamos de las drogas legales, podemos estar hablando de drogas que combaten las enfermedades y eso es maravilloso. Y podemos también estar hablando del alcohol y del tabaco. ¿Saben ustedes que el tabaco es la droga quizás más adictiva que existe? Es decir, que fomenta inmediatamente casi la dependencia. ¿Y saben ustedes que es el que más mata en el mundo? 6 millones de personas mueren al año a causa del tabaquismo. Cuando hablamos del alcohol, la peor época en edad, solamente comparable a los 3 años de edad, es la adolescencia. ¿Por qué? Porque les hablo de que el cerebro está en plena formación y empaparlo de alcohol realmente causa serios daños. No es porque la persona se va a volver en ese momento el joven alcohólico, porque el alcoholismo se va, digamos, instalando a través de los años, pero sí porque va a mermar, va a deprimir ese cerebro. Y hablemos ahora de las drogas ilegales, pero antes también quisiera decirles que no solamente es la cuestión de la salud cuando uno fuma cigarrillos o consume alcohol. No estamos en contra, por ejemplo, de las personas adultas que puedan consumir con moderación el alcohol. Pero el alcohol es el responsable del 40% de los accidentes de tránsito. Y los accidentes de tránsito relacionados con el alcohol y otras también sustancias son también la segunda causa de muerte juvenil en el mundo. Entonces, cuando nosotros en Cedro vemos que hay personas que quieren ese atajo hacia la felicidad a través del alcohol o a través de otras sustancias, nos da realmente pena, porque el cerebro de ustedes es el que va a producir los grandes cambios en el Perú y en el mundo. Y hablemos ahora de la marihuana, que es una droga en el Perú ilegal, y vamos a ver las dos caras. Yo le llamo que la marihuana tiene una cara beneficiosa, que es el CBD, del cual se extrae el aceite de cannabinol, y que hoy día está sirviendo para calmar dolores, para calmar enfermedades, para que gente que está en una fase terminal, por ejemplo, ya de cáncer, pueda tener un alivio. No estoy hablando de que cure, estoy hablando de que realmente pueda bajar los síntomas o las molestias de enfermedades graves. Entonces, tiene dos caras, porque una ya está reglamentada en el Perú, que es el uso del aceite de cannabinol. Pero hay que tener muchísimo cuidado con la marihuana fumada o la marihuana llamada recreativa. Esa es la cara que yo no la considero a través de los estudios que uno lee, por ejemplo, de NIDA, la gran organización americana, la más prestigiosa del mundo en el estudio de drogas. La marihuana es una droga realmente peligrosa cuando se fuma. De 10 personas que la fumen, posiblemente 3 se engancharán. ¿Y qué causará en el cerebro? Causa una depresión. Hace que la serotonina, por ejemplo, que es una sustancia en el cerebro, disminuya. Y que esa serotonina es la que nos sirve para tener un equilibrio emocional y para sentirnos bien. La marihuana también hace que no percibamos bien las distancias. Yo puedo pensar que tengo un auto a 200 metros y lo tengo de pronto a 50, porque he distorsionado
mi percepción, es decir, la droga ha distorsionado mi percepción. Y podemos también hablar de las drogas de diseño, las drogas que le llamamos sintéticas, las que llamamos pepas o tachas, que son drogas tremendamente peligrosas. Aceleran el corazón, pueden producir arritmias, fibrilación auricular, es decir, el corazón se desboca, y también muerte. Y no decimos que hay necesidad de ser adicto tomando las pepas o las tachas, sino que muchas veces, dependiendo de la biología, de la edad de la persona, de su estado físico y también mental, la droga puede causar hasta la muerte. Obviamente, todas estas drogas son comercializadas por afán de lucro, nada más que por afán de lucro. Y aquí voy a mostrarles los escáneres. Hoy, gracias a la ciencia, a la tecnología, podemos tomar escáneres del cerebro. Antes, hace muchos años, cuando queríamos estudiar un cerebro, yo por ejemplo, que he estudiado cerebros también hace mucho tiempo, teníamos que hacer disección en cadáveres, teníamos que ir, ¿no?, a la morgue y a estudiar los cerebros. Hoy día tenemos los escáneres que nos permiten ver. Y acá ustedes tienen a la izquierda, ¿no?, el cerebro del consumidor que ha consumido 70 veces una pepa o una tacha. Puede ser polvo de ángel, puede ser éxtasis, puede ser el popper o pueden ser drogas cannabinoides sintéticas. Y ven ustedes que en el cerebro del consumidor casi no hay serotonina. Es decir, esas manchas que ustedes ven disminuidas es porque ha habido todo un efecto en la serotonina que acabo de explicar, que es un neurotransmisor, que es una sustancia que nos ayuda para tener cerebros sanos. En el otro van ustedes a poder ver el cerebro sano. Es decir, fíjense ustedes la diferencia que hay en la cantidad de serotonina cuando hablamos de drogas sintéticas, de consumo de drogas sintéticas. Pueden comparar los dos escáneres. Y también quería referirme a las drogas cocaínicas, la pasta básica de cocaína y el clorhidrato de cocaína. Son drogas tremendamente peligrosas que vienen de la hoja de coca. La hoja de coca la respetamos si estamos hablando, por ejemplo, del chachado tradicional. Pero en un 97% la hoja de coca, unida a otras sustancias que son tóxicas, sirven para producir el clorhidrato de cocaína y la pasta básica de cocaína. Estas drogas son tremendamente riesgosas, pueden producir incluso la muerte. La pasta básica de cocaína fumada llega muy rápido al cerebro, por lo que causa una adicción casi incontrolable. Por eso es que está tan ligada también a la violencia, al pequeño robo, etc. El narcotráfico, además, en el Perú, financia al terrorismo, a los movimientos terroristas. Nosotros hemos perdido más de 70.000 personas muertas o desaparecidas por el terrorismo, por los movimientos terroristas. Y el narcotráfico en este momento, en el Brain, en el Valle del Río, Eni, Apurímac, Mantaro, financia todavía a los grupos terroristas o los remanentes de Sendero Luminoso. Entonces, el narcotráfico y las drogas cocaínicas no solamente hay que verlas desde una perspectiva de la salud personal, individual, sino hay que verla también desde la perspectiva de la salud social y de la violencia. El 40% de los sentenciados en la cárcel por algún tipo de delito, sea robo, robo agravado, etcétera, lo están habiendo cometido el delito en estado de haber consumido drogas cocaínicas. Es decir, se envalentonan para poder hacer su fechoría o su delito. Por otro lado, quizás el que fuma pasta o el que inhala cocaína no sabe que
para sembrar la hoja de coca se deforestan una serie de bosques y la erosión de la tierra es tremenda. Según el Ministerio del Ambiente, hay casi 2 millones de hectáreas deforestadas en el Perú. Entonces, también la relación con la droga, con la producción de droga, porque además se desechan muchísimos elementos químicos en los ríos, en las cochas, o sea, en las lagunas, en el mar, etc., hay una relación sumamente estrecha. Yo sé, por ejemplo, que ustedes, como jóvenes, están sumamente preocupados por el medio ambiente. Y eso es una maravilla, porque ustedes van a salvar el mundo, van a salvar el planeta. Y hay que hacer una relación entre lo que es la producción de drogas y la persona que lo consume, sea en el Perú o sea en cualquier parte del mundo. El camino, entonces, para esa felicidad que todos merecemos y que todos queremos en todas las luchas, obviamente, en la vida. La vida es como un sub y baja muchas veces y no todo el tiempo tenemos una felicidad enorme, pero sí la creamos desde dentro. Y yo creo que las drogas no son el camino, son una especie de engaño para poder sentir una euforia, para poder sentir una alegría que no es auténtica y del cual somos además víctimas. La búsqueda de la felicidad entonces va por otro camino y yo diría que el ser feliz tiene que ver fundamentalmente en cómo nos sentimos útiles, no solamente en nuestro proyecto de vida, escojamos lo que querramos escoger, sino también de poder producir la felicidad alrededor de nosotros, con nuestros parientes, con nuestros amigos, con los desconocidos, etc. Yo, por ejemplo, les daría algunas sugerencias. Más allá de su periodo escolar, más allá de lo que escojan como ocupación, que escojan como profesión, siempre acérquense al otro. No hay cosa más linda que acercarse a otra persona y verla también feliz. Y en el Perú hay tantas oportunidades, tantas, para que ustedes se enganchen, se involucren. Hacer un turismo vivencial, vivir con personas nativas, por ejemplo, aprender a sembrar con ellos, porque las cosas son de doble vía, ¿no? Ir a un buen cine, hacer música, visitar a los abuelos propios o ajenos, ¿no? Apoyar a personas que tienen algún tipo de discapacidad. Es decir, el Perú es vastísimo en todo lo que ustedes pueden hacer. Si yo les contara que en Cedro hacemos educación financiera, educación digital, en la selva, en Lima y en otras partes, y encontramos mucha gente que está ansiosa de prender una computadora y de aprender a manejarla. Y no sabe prender la computadora, nunca se ha digitalizado. Y ustedes han nacido, ¿no es cierto?, en la era digital y pueden también involucrar a otras gentes, enseñar a otras gentes para que estas personas, por ejemplo, busquen mercados, se conecten con familiares que pueden estar distantes, en fin. Hay muchísimas formas de voluntariado que ustedes pueden acceder. El del bien común es, yo creo, el eje que nos debe unir a todos los peruanos y peruanas, pero más allá todavía del país, a la humanidad. La humanidad se va a salvar por eso, porque vamos a manejar las diferencias y porque vamos a pensar no solamente en nuestra realización personal, sino también en el bien común. Sean felices. Gracias.